Hola, bienvenidos a un nuevo directo en el canal de Coaching Fútbol. En esta ocasión vamos a hablar sobre la preparación física en el fútbol y para ello cuento con la colaboración del doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Marcos Chena. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas, ¿cómo estamos, Alex? ¿Qué tal? Bueno, para los oyentes que no conocen a Marcos, informarles que además es profesor del Máster de Preparación Física de Fútbol, del Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones Físico-Deportivas de la Real Federación Española de Fútbol, profesor del Máster de Preparación Física y Readaptación de la UPO y profesor del Máster de Entrenamiento y Máster de Readaptación de MEDAC. Bueno, también es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid para los niveles federativos del curso de entrenador de fútbol y profesor en diferentes cursos de entrenamiento y preparación física a distancia. Y bueno, podría continuar, pero bueno, para terminar, decir que es el actual preparador físico del Granada Club de Fútbol y bueno, también tiene experiencia en equipos como el Getafe, el Recreativo de Huelva o la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Si quieren conocerle más, he dejado una descripción en su página web, una página web reciente, se llama marcoschena.com. Y también he dejado en la descripción su cuenta de Twitter, que recomiendo que le sigan. Marcos Chena Sin. Igualmente, pues personalmente yo, Marcos, te considero una persona excepcional que te implicas al máximo, sobre todo por el estudio del deporte y demostrarlo de la mejor forma, ¿no? Para los demás y para mí es un gran honor tenerte aquí. Te doy las gracias por compartir algo de tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Así que, bueno, pues aquí estamos en directo. Ya sabéis que podéis hacer preguntas. Vamos a iniciar la conferencia. Os saludo a todos. Muchas gracias por el seguimiento que están haciendo en estos directos. Ya hemos hecho directos de coaching, de scouting, eh, de diseño de tareas, metodología, temas legales, etcétera. Y bueno, pues es verdad que este directo tenía muchas ganas de hacerlo y quería tener pues a alguien importante como Marcos, que es un auténtico máster, ¿no? Saludo a Juan Carlos Luque, que nos está escuchando, José Oliver, que están por aquí, y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Así que nada, vamos a empezar con la conferencia, no me enrollo más, Marcos. Eh, a ver, primera pregunta. ¿Qué es para ti la figura de preparador físico en el fútbol? Bueno, Alex, lo primero, agradecerte la presentación que me has hecho. Ha sido espectacular. No, no, pero si me he dejado cosas. No me lo esperaba. Bueno, bueno, Pero no bueno, hace- saber que también ha escrito algunos libros, artículos, eh, alguna tesis impresionante. Ya digo, recomiendo que visiten la página web, que la tiene en la descripción para conocerle más y nada más. Así que bueno, por mí es un honor, Marcos. muchas gracias. Y para mí un honor estar aquí, por supuesto. Bueno, en cuanto a la figura de lo del preparador físico en fútbol que me preguntas, pues para mí el preparador físico en fútbol, no me gusta llamarlo preparador físico porque al final eh, lo encuadramos dentro de una parcela que para mí es inseparable de muchas otras. Ajá. O sea que tengo un concepto diferente de lo que es el preparador físico a cómo teníamos pensado lo que era esta figura tradicionalmente. Yo creo que a día de hoy, para mí, el preparador físico es un técnico asistente más, que está dentro del cuerpo técnico y que por su formación y por la interacción o por la situación que está dentro del grupo, pues puede ser de gran utilidad para el desarrollo de los contenidos, el desarrollo de los objetivos, siempre dentro de un contexto multifactorial. Para mí la figura O del sea, preparador es un poco esto, un entrenador entonces, más. entonces, para ti el rol de esta figura en el fútbol actual ha cambiado como se percibía en la antigüedad, ¿no? Que era una parcela Yo creo muy que separada, ¿no? Muy analítica y... sí, yo creo que ha cambiado un poco porque, bueno, hemos pasado de una época donde, bueno, no existían los preparadores físicos a otra época donde se han ido introduciendo y parecía que eran imprescindibles, que solo entrenaban ellos. Y ahora yo creo que estamos en un momento en el que el preparador físico, bueno, pues es un técnico más que, como te digo, bueno, pues Uh -huh. colabora con el resto en el desarrollo de los objetivos. Entonces, a día de hoy, un preparador físico que
como te comento, no me gusta encuadrarlo, encasillarlo así. Eh, Ajá. Tiene que estar formado, yo creo que debería de estar formado o tener conocimientos sobre varias temáticas, ¿no? Para poder ayudar al resto del cuerpo técnico a desarrollar el máximo potencial de su equipo, claro. Si te refieres a que sea entrenador de fútbol también, que tenga los cursos de técnico deportivo. No sé si tiene que tener los cursos, pero sí que tiene, bajo mi punto de vista, tiene que tener altos conocimientos en lo que es el juego, en lo que es la lógica interna de este deporte, en lo que conlleva el practicar este tipo de deportes a nivel no solo físico condicional, sino a nivel técnico-táctico, a nivel emocional. Entonces yo creo que ya no solo el preparador físico, sino como el resto de Sí. personas, de profesionales que están inmersos de un cuerpo técnico, creo que tenemos que tener conocimientos en varias facetas que pueden repercutir en el rendimiento de los jugadores. Sí, claro, la constante formación que cada vez pues hace tener, asimilamos más conocimientos, cuanto más tengamos, pues mejor, ¿no? Sea preparación física, otros tipos de deportes también, conocerlos. Y bueno, ¿cómo nos puede ayudar el preparador físico? Entonces, Pues o desde, vamos, ¿cómo lo llamamos? no, bueno, sí, vamos a llamarlo preparador físico. Desde esta posición, desde esta situación en la que creo que debe meterse o englobarse el preparador físico, creo que pues tiene funciones como las de colaborar, ya te digo, con el entrenador, el segundo entrenador en el diseño de tareas, en el desarrollo de esas tareas, en el planteamiento de objetivos, en la secuenciación de ciertos contenidos. Creo que debemos controlar y debemos intentar cuantificar ciertas variables individuales y colectivas para poder ajustar ciertas cargas del entrenamiento. Digo intentamos, debemos intentarlo, porque bueno, nosotros tenemos una labor de cuantificar o registrar ciertos datos que nos pueden servir de referencias para tomar decisiones, pero que en ningún caso seremos capaces de controlar todo aquello para que nos asegure los resultados, para asegurarse los resultados de alguna manera. Entonces, desde aquí también me gustaría lanzar el siguiente mensaje. Yo creo que el preparador físico, como los entrenadores, debemos convivir con naturalidad con que el resultado que deseamos no sea el que esperamos. Es decir, nos encontramos en un mundo muy variable, lleno de incertidumbre, un mundo complejo, que muchas veces, por mucho que nos planteemos planificar, cuantificar, controlar, pues posiblemente obtengamos resultados que no deseamos o que no esperamos, claro. Entonces, tú desde inicio trabajas con el staff, estás reunido con ellos y basándote en el modelo de juego y objetivos y tal, de mutuo acuerdo con todas las partes, pues diseñáis y planteáis la planificación, las sesiones de los entrenamientos. O sea, no solo se basa en la preparación física, sino también en el diseño de las tareas técnico-tácticas. No sé en qué opinas. Mira, nosotros le damos, por ejemplo, bajo mi punto de vista, que creo que debemos darle mucha importancia a lo que es el entrenamiento del jugador y lo que es el entrenamiento del equipo. El preparador físico, al estar inmerso dentro de un cuerpo técnico, creo que es un colaborador más en todo el desarrollo, todas las estrategias que desarrolle el potencial del equipo. Y por otro lado, creo que debe ser especialista en satisfacer las necesidades individuales de cada jugador. ¿Vale? Entonces, Interesante. en este caso, sí que puede ser una preparación física, no sé si analítica o por lo menos alejada del juego, bajo mi punto de vista debería ser individual y que en esto sí que tenemos que ser expertos. Por otro lado, por nuestra situación, eh, creo que tenemos que tener conocimiento, bueno, creo que tenemos que tener mucho contacto y mucha interacción con los servicios médicos, los readaptadores, etcétera, Sí. de tal manera que podamos desarrollar junto con ellos el trabajo de readaptación o de reincorporación de los lesionados con el grupo de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que, que hay muchas funciones que el preparador físico tiene que... Prácticamente el preparador físico hace de todo casi, o sea, se dedica. No, pero colabora con todos. No sé si hace todo, pero colabora con todos o por lo menos tenemos que tener un poco de contacto, de interacción con ellos porque al final
somos, como me dijo mi director de tesis, al final somos mecánicos que lo que hacemos, lo que intentamos es ayudar al piloto a que el coche esté bien. Ya, ya. Bueno, nos están escuchando. Dejadle las preguntas aquí, luego las leeré, os estoy leyendo. Así las preguntas. Y nada, continuamos. Entonces, tú estás en un equipo de élite en Granada ahora mismo, pero también conoces perfectamente el fútbol base. En este sentido, ¿qué diferencias crees que hay en la preparación física en base con la élite? Supongo, me refiero a equipos ya de alto rendimiento, ¿no? Que compiten pues ya jugadores ya muy desarrollados y bueno, pues quería saber tu opinión sobre qué diferencias hay. Supongo las exigencias de el número de partidos son muy diferentes, la misma condición física de los jugadores y el material, ¿no? Que dispones. Sí, bueno, aparte de que, lógicamente, hablo de la experiencia que yo he podido tener en el fútbol base. Lógicamente, es cierto que todos los medios y todos los recursos que normalmente tiene un club normalmente se destinan al primer equipo, al equipo profesional, ¿no? Por lo tanto, los recursos que tiene el primer equipo normalmente no son los mismos que tienen en el fútbol base. Por lo tanto, eso, bueno, pues te hace gozar de ciertos privilegios para poder desarrollar tu trabajo, ¿no? Pero en cuanto a lo que es A ver, yo creo que no existe tanta diferencia entre el preparador físico del fútbol base y el fútbol profesional. No existe tanta, me refiero al a la posición que ocupamos y al rol que desempeñamos, este rol que te digo de colaborar con el Sí. resto de técnicos en desarrollar a los deportistas, ¿no? Lo que sí que creo es que las prioridades y los objetivos son diferentes. Probablemente la propuesta también tenga que serlo. Entonces, Sí, sí, continúo. sí, yo creo que en el fútbol profesional, por ejemplo, nos encontramos jugadores donde su profesión consiste en atender a unas exigencias que requieren llevar a los jugadores al límite, los expone al límite para mejorar para exponer su rendimiento y satisfacer estas necesidades o estas demandas que exige la competición, ¿no? Y además, como tú has dicho, tiene la peculiaridad de que existen muchos partidos en los que hay que rendir en muchos partidos. Entonces, al final, todos los partidos cuentan los mismos puntos y la capacidad de rendimiento, pues tiene que ser al límite, ¿no? Tiene que ir Vale. tiene que ser máxima. Sin embargo, en el fútbol base posiblemente no se den estas prioridades. Posiblemente el rendimiento pasa a formar parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina deportiva, que esto no quiere decir que en el fútbol profesional no haya un proceso de enseñanza-aprendizaje, claro que lo hay, pero sí que es cierto que en estas etapas de formación en el fútbol base son unas etapas sensibles para el aprendizaje y posiblemente nuestra propuesta debería ir encaminada a sentar ciertos contenidos que se asimilan mejor en estas edades y que serán importantes para un futuro próximo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como preparadores físicos en el fútbol base debemos de saber que en estas categorías existen diferentes fases de desarrollo madurativo, no es lo mismo un juvenil que un cadete, que un infantil, que un alevín, y como consecuencia existen diferentes etapas en el desarrollo motriz. Entonces, nuestra propuesta posiblemente tenga que ir, yo creo que estamos obligados a conocer esto y nuestra propuesta Sí. debería ir destinada a desempeñar funciones cuyos objetivos sean desarrollar al deportista, mejorar su proceso de aprendizaje de este deporte o mejorar su desarrollo en armonía con las etapas en las que corresponde. Y yo creo que estamos obligados a esto. No, yo he escuchado de algunos preparadores, no voy a dar nombres, pero sí que hay algunos que dicen que la preparación física en la élite no existe. Es como que no es, que digamos, el concepto en sí, ¿no? Porque hay tan número de partidos que realmente pues, entrenan la preparación, digamos, en los partidos en sí, no en los entrenamientos. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de estar en un equipo donde jugáramos 3 partidos a la semana continuamente. Sí, sí que estoy y he estado en equipos que hemos jugado domingo, miércoles, pero no ha sido de manera frecuente, como puede pasar en primera división o en los equipos de arriba de primera división, ¿no? Que tienen diferentes competiciones. Pero, pero, pero sí que es cierto que, bueno, al final
es que, ¿qué es preparación física? Es que al final yo creo que todo lo que nosotros llevemos a cabo tiene una exigencia condicional, una exigencia motriz, una exigencia coordinativa. Entonces, al final, el proceso de entrenamiento no es solo mejorar el rendimiento, sino mejorar los procesos de recuperación. Además, yo creo que la gestión entre el entrenamiento y la recuperación es fundamental, ¿no? Esa relación entre entrenamiento y recuperación. Entonces, en estos casos en los que hay competiciones tan frecuentes, posiblemente el objetivo principal sea por un lado mejorar los procesos de recuperación de los jugadores que más minutos tienen y, y mejorar o entrenar con aquellos jugadores que posiblemente no estén jugando y que tengan que jugar en algún momento. Entonces, al final yo creo que el entrenamiento tiene que ir encaminado a que los jugadores puedan encontrarse en un estado que les permita competir a un rendimiento óptimo y sobre todo mantenerles disponibles, ¿no? E intentar disminuir los factores de riesgo al máximo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué necesitamos para hacer un buen preparador físico? Pues bueno, un poco lo que te he comentado antes. Al final, La formación indispensable es sacarse el curso de entrenador de fútbol. no, la formación Tener es pasar por la universidad porque te tienes que sacar el grado. A día de hoy el grado, yo me saqué la licenciatura en su día, pero porque al final, bueno, te necesitas, ¿no? Como en cualquier trabajo necesitas una formación específica. En este caso tenemos el grado de Ciencias en Actividad Física y el Deporte. Eso es imprescindible, pero bueno, yo creo que para ser preparador físico, no sé los cursos, ni los máster, ni las investigaciones que tienes que hacer. Lo que sí sé es que tienes que conocer el entrenamiento, tienes que conocer las teorías del entrenamiento, los sistemas de entrenamiento, los principios de entrenamiento, la gestión de las cargas del entrenamiento. O sea, creo que tienes que ser experto en el entrenamiento y a partir de ahí tienes que ser experto en otras cosas relacionadas con el entrenamiento, como pueden ser, debes controlar la fatiga, debes controlar aspectos técnico-tácticos, debes controlar o más o menos dominar aspectos relacionados con valoraciones funcionales, con teorías del aprendizaje, con epidemiología de lesiones, con factores de riesgo, pero sobre todo, y esto para mí lo más importante, es todo aquello que no se aprende en los libros. Es decir, yo creo que el preparador físico tiene que saber gestionar un grupo, creo que tiene que saber convivir en equipo, tiene que ser capaz de empatizar, tiene que ser sensible con el entorno, tiene que mantenerse en un estado de equilibrio para poder conectar con los jugadores en los momentos tan difíciles que se viven en este deporte. Yo creo que tenemos que ser capaces de transmitir, de convencer, de identificar situaciones que pueden ser de riesgo, de conseguir el compromiso de sus jugadores incluso cuando vengan momentos de debilidad. Y yo creo que eso no te lo da los máster y demás. Bueno, nos están haciendo muchas preguntas, sobre todo la cuantificación, que supongo que hay mucho debate sobre ello, la cuantificación, el cansancio, el control de cargas. Y bueno, te voy a leer una que me han escrito en un foro de Coaching Fútbol y es un mensaje de Pablo Amante Sánchez y dice así: buenas Marcos, soy estudiante de CAF en Murcia y el tema de programación y periodización del ejercicio me fascina. Pero como buen amante del difícil en un deporte de equipo controlar la carga propuesta en contexto de juego. Cada vez se avanza más en este aspecto con las nuevas tecnologías y ya se ven ejercicios de juego modificado enfocado a una intensidad concreta. Mi pregunta es, ¿qué intensidad piensa usted que es la que mayor beneficio proporciona a un futbolista, debiéndose trabajar con más frecuencia, y qué juego modificado con balón propondrías como ejemplo? ¿A qué intensidad piensas la que mayor beneficio proporciona a un futbolista? Mira, yo creo que la intensidad que mayor beneficios proporciona al futbolista es aquella intensidad que se acerque más a la intensidad de partido. Es decir, nosotros entrenamos a jugadores para que compitan. Nosotros el entrenamiento es el medio por el cual podemos aportarle al deportista aquello que se puede encontrar en la competición para satisfacer las exigencias de la competición. Entonces, yo no creo que haya una intensidad mejor o peor. Yo creo que cuanto más te acerques al juego,
cuanto más te acercas a las exigencias que te va a pedir la competición, mejor estamos entrenando. Entonces, en este caso, la intensidad, ¿cómo se mide la intensidad? Existen muchos tipos de variables relacionadas con la intensidad. Nosotros hoy en día, por ejemplo, utilizamos GPS, utilizamos escalas de esfuerzo percibido, utilizamos herramientas relacionadas con la complejidad o con la especificidad técnico-táctica. ¿Te refieres a intensidad táctica? Sí, una intensidad más táctica, más cognitiva. Entonces, pero todo esto seguramente no nos aporte la información completa de lo que significa la palabra intensidad. Lo que sí que es cierto es que existen ciertas herramientas, como dice Pablo, existen ciertas tecnologías que nos aportan referencias de variables que están relacionadas con aspectos de intensidad, como podrían ser los metros recorridos por minuto en el GPS, como podrían ser índices de distancia equivalente, como podrían ser potencias metabólicas, o como podrían ser escalas de esfuerzo percibido. Entonces, existen una serie de variables que nosotros las relacionamos con la intensidad y yo, ¿qué es lo que hago? Yo tengo en cuenta, para mí la referencia es la competición, es decir, qué es lo que hacen cada uno de mis deportistas en cada una de las competiciones que hacemos. Y a partir de ahí, planifico el entrenamiento o cuantifico el entrenamiento en relación a esto. Es decir, si yo planteo una sesión de entrenamiento o unas tareas de entrenamiento, sí. ¿Qué significan dichas tareas en relación a la competición? Entonces, ¿cuál es el ejercicio más adecuado? No lo sé. Lo que sí sé es que cuanto más me acerque a las exigencias del juego, mayores adaptaciones tendré. Entonces, ejercicios relacionados con la intensidad en este tipo, pues todos aquellos ejercicios que simulen las variables de la competición, como pueden ser, no sé... En diferentes superficies de terreno, ¿no? Las medidas... podrían ser jugadores... por partidos modificados o situaciones técnico-tácticas muy enfocadas al modelo de juego en espacios grandes con las dimensiones parecidas, o sea, dimensiones grandes, con la interacción de jugadores que te vas a encontrar, con una lógica interna del juego muy parecida a la competición. O sea, para mí esa no sería la más, posiblemente no fueran la tarea de más intensidad, pero posiblemente la que más se acerca a lo que nos van a pedir. Uh-huh. Bueno, pues seguimos aquí en directo. Ya sabéis, podéis hacer preguntas a Marcos. Voy a enfocar un poco ahora la conferencia, un poco más bajando categorías. Jamín, no vamos a hablar de todas porque no da tiempo, pero sí que me gustaría pues hablar un poco, saber tu opinión sobre estas etapas que yo creo fundamentales, ¿no? En el desarrollo en todos los sentidos de los niños. Y bueno, quería saber tu opinión sobre la preparación física en estas primeras categorías, ¿no? El trabajo de fuerza, el trabajo de resistencia. ¿Qué opinas tú sobre ello? Lo primero que creo es que desarrollar actividad física y deporte es muy importante. Pero hacerlo de un modo seguro y de un modo saludable es todavía más importante. Yo creo que a través del entrenamiento podemos ayudar a muchos jugadores a mejorar su proceso de aprendizaje, como os he dicho antes, en el fútbol, y por supuesto creo que podemos desarrollar ciertos comportamientos o ciertas conductas o ciertos recursos motrices como para asegurarnos beneficios a través del deporte. Entonces, mi tesis doctoral fue una tesis desarrollada en el fútbol base y me di cuenta de que en la población en la que yo estudié, hice la investigación, que fueron 2 años estudiando a 400 y pico niños de fútbol base en todas sus categorías, observé que el entrenamiento lo utilizábamos como un medio para mejorar el aprendizaje sin tener en cuenta que la gestión correcta del entrenamiento podía ser un hándicap para el desarrollo de los jugadores, no solo a nivel de rendimiento deportivo, de aprendizaje, sino también a nivel de salud, porque realmente observé que se produjeron muchas lesiones en el fútbol base, más de las que yo me esperaba. Y todas estas lesiones eran muy diferentes
en función de las categorías, en función de la edad madurativa, en función de muchas cosas, pero sobre todo la edad, las diferentes etapas, las diferentes categorías, exigen una gestión del entrenamiento diferente, porque el entrenamiento era una de las principales causas de lesión y de la ausencia de la práctica deportiva. Y hoy en día conocemos que las lesiones, por no hacer las cosas bien durante las etapas de desarrollo, las lesiones son unas de los principales motivos o de las principales causas del abandono precoz del deporte. Entonces, yo quería hablar un poco de eso, sobre la responsabilidad que nosotros tenemos de conocer qué es lo que sucede en las diferentes edades para poder utilizar el entrenamiento como un medio adecuado para poder aprovecharnos de los privilegios que tiene el deporte. ¿Esta tesis la podemos consultar en algún sitio, en tu página web? A día de hoy no la tengo, está defendida, pero no está publicada, o sea, está publicada pero no está públicamente a la vista de nadie, porque estoy pendiente de que yo de esa tesis he hecho una serie de artículos que están mandados a las revistas, y hasta que no se acepten esos artículos yo no puedo exponer la tesis, no se puede publicar, ¿no? No se puede exponer a la vista de la gente. Entonces, a día de hoy está cerrada, no se puede observar. Creo que estará por ahí el resumen o algo, pero sí que está cerrada la tesis, por lo que te digo, ¿no? Porque al final las revistas científicas pues no te publican nada si ya se ha publicado anteriormente. Entonces, bueno, necesito que se me acepte. De todas maneras, estaremos muy atentos a las noticias que publiques en tu web, también en la cuenta de Twitter, que yo sigo personalmente y me encanta. Os recomiendo que la sigáis, @marcoschenasin. Y bueno, pues nos siguen haciendo preguntas. Voy a leer alguna. Marina nos escribe: como también experto de rehabilitación física, ¿qué opinas de la cantidad de lesiones de ligamento cruzado que se produce en el fútbol femenino? Pues la verdad es que es una buena pregunta. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar con una chica que se había roto el cruzado en su rodilla, en la misma rodilla, 3 veces. Una cuestión de 2 años, o un periodo corto. O sea, no se terminaba de recuperar, se lesionaba, se terminaba de recuperar y se lesionaba. Pues bueno, pues me parece que algo tenemos que hacer, ¿no? Los profesionales que nos dedicamos a esto, la gente que... Claro, sería una categoría distinta, que a lo mejor algún tipo de ejercicio que en hombres funciona, en mujeres no está funcionando o está provocando esas lesiones. Bueno, yo a veces no creo mucho en los ejercicios ni en las recetas, como os he dicho al principio. Yo creo que al final la lesión es el resultado de un proceso complejo donde intervienen muchísimos factores, y yo creo que se debería atender a varios factores, sobre todo porque nosotros, bueno, en este caso el deporte es el mismo. Sin embargo, las personas que lo practican no son iguales. Existen diferencias entre el masculino y lo femenino, ¿no? Existen una serie de factores de riesgo intrínsecos que tienen las mujeres que pueden ser más vulnerables a este tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, los valgos de rodillas, o por ejemplo, debido a, pues, no sé, a las caderas, ¿no? A los valgos que tienen por las caderas, posiblemente a nivel hormonal pueda darse problemas o pueda darse situaciones que favorezcan este tipo de lesiones. Posiblemente los niveles de fuerza pues no sean los adecuados o se necesiten más. Pues no lo sé, existen muchos factores de riesgo que hace efectivamente que el índice de lesiones, la incidencia lesional del ligamento cruzado en mujeres, pues se dé con mayor frecuencia, no sea mayor. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que opino? Que necesitamos, que estamos obligados, no solo los que se dedican al fútbol femenino, sino el resto, estamos obligados a investigar sobre esto y a poder conocer, lo primero, cuál es la epidemiología, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los elementos que intervienen en este tipo de lesiones, y a partir de ahí intentar, pues de alguna manera, utilizar el entrenamiento para satisfacer ciertas exigencias, ciertos riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que en el fútbol femenino creo que se va a ir mejorando también, pero sí que es cierto que en este caso pues existe un problema.
el fútbol femenino está creciendo cada año de una manera impresionante. Se están viendo cosas increíbles. Incluso de tú a tú hay equipos que compiten con chicos en categorías inferiores ya incluso las superan y bueno, pues es digno de estudio todo eso. Y bueno, pues Marina, guardamos esa pregunta y espero que haya respuestas próximamente. Nos siguen haciendo preguntas. Daniel Núñez Fernández dice, ¿cuánta importancia le das a las investigaciones científicas? Y sigue, ¿todo lo que un preparador hace debe estar justificado científicamente o a veces no queda otra que ir un paso más allá para satisfacer las necesidades de los jugadores? Bueno, yo creo que la ciencia y el fútbol no están reñidos, pero por supuesto que no todo tiene que estar corroborado científicamente, por supuesto que no. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la práctica. Una cosa es el laboratorio y otra cosa es el campo. Entonces, por supuesto, la ciencia nos puede ayudar a ver qué es lo que se ha hecho o qué cosas han ido mejor en ciertos casos, teniendo en cuenta siempre que el contexto en el que se desarrollan las investigaciones no es mi contexto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tengo que saber yo? Pues, por lo menos yo tengo que tener y los conocimientos y la formación necesaria como para saber qué ha servido en otros contextos. A partir de ahí, seguramente lo que se haya hecho en los estudios de investigación no sea lo que yo pueda hacer con mi equipo. Es decir, yo creo que el campo exige otra serie de cosas y al final yo creo que el día a día te da mucho más, el día a día, las sensaciones, los propios jugadores. Yo he aprendido más de los jugadores, de hablar con compañeros, de ver a otros compañeros que posiblemente de los artículos o de las investigaciones científicas que se han hecho. ¿Está reñido la práctica con la investigación? Por supuesto que no. Ahora, también digo que cuidado con la investigación, porque no todo vale. Al final yo siempre digo una cosa, si tú quieres encontrar en la literatura científica algo, lo encuentras. ¿Vale? Es decir, tú haces algo y quieres encontrarle justificación científica y lo encuentras. ¿Por qué? Porque al final los contextos son diferentes y lo que una cosa ha servido para un grupo, también científicamente ha sido significativo para otro, con otra cosa diferente. Entonces, yo creo que estamos obligados a conocer qué es lo que se hace o por lo menos a que nos suene qué es lo que pasa en aquellas situaciones que son necesarias para mí. Otra cosa es que yo tenga que regirme por lo que dicen. Yo creo que no. El Yo creo, debate en este aspecto, que ya he hablado con algunos preparadores físicos y tal, es que la preparación física tiene una evolución que va cambiando según tendencias exitosas también. sí, un poco es eso, ¿no? La investigación. Claro, y no tiene nada que ver cómo se entrenaba hace 20 años que cómo se entrena ahora. Entonces, Sí, es pues un hay una poco. mezcla, hay algunos que defienden metodologías distintas, etcétera, y como diferentes, ¿no? Preparaciones. Sí, Hay lo un que debate ahí. yo yo no creo que todo valga y no creo que nada valga. Es decir, no creo en los blancos y en los negros. Yo creo que hay matices. Y, por ejemplo, es cierto que normalmente tú desarrollas un método de entrenamiento, se hace una investigación y efectivamente, pues, consigues que haya mejoras o no. Pero bueno, se publica con mejoras con mejoras significativas o sin mejoras significativas, pero se publica. Y al día siguiente llega otro y dice, basándome en esto que decías anteriormente, yo he hecho esto otro Sí. y tengo mejoras o no las tengo. Entonces, al final, yo creo que puedes sacar con diferentes cosas resultados significativos en diferentes cosas también. En este caso, claro que hay modas y claro que hay métodos y cuál es la receta adecuada. No lo sabemos, porque al final yo creo que lo más importante es que conozcamos lo que sucede y a partir de ahí que nosotros seamos capaces de desarrollar un método que dominemos, que confiemos en él y que hagamos a los deportistas que crean en lo que estamos haciendo. Y muchas veces esto que hagamos tendrá una justificación científica en algún caso y en otras veces posiblemente no la tenga. Bueno, pues eh,
hay una cosa que pues me ha recordado Daniel en la pregunta anterior, el entrenamiento de los jugadores, la satisfacción de esos jugadores. eh, Puede dar el caso que el fútbol, que ya se está dando, ¿no? En algunos jugadores, que la preparación se individualice, o sea, haya un tipo de preparación para cada jugador y que eso se haga en los entrenamientos también, o eso es satisfactorio, o Bueno, un yo poco como la NBA, ¿no? Como están haciendo la NBA, que cada jugador tiene una preparación física distinta, individualizada, en todos los sentidos, ¿no? Me parece que entrena individualmente ya, cada uno por su posición y sus gestos técnicos, etcétera. Se sí, va a transformar eso en el fútbol, bueno, yo en creo vez que de... más tiende más a individualizarse el entrenamiento, ¿no? O hacerlo mucho más específico. Sí que es cierto que lo importante del juego es el equipo, es decir, qué interacciones se dan entre los diferentes sujetos para conseguir un objetivo común, ¿no? Lo importante es el equipo, pero sí que es cierto que el propio juego no satisface las necesidades individuales de cada uno. Puede ser a nivel técnico-táctico, puede ser a nivel emocional, pero posiblemente a nivel del deportista, a nivel más condicional, coordinativo, preventivo, no lo sé cómo llamarlo, pero sí que es Sí, cierto. también han hecho una pregunta, Marcelo ha hecho una pregunta sobre la neurociencia aplicada al fútbol. Eh, ¿Cuándo es recomendable hacer este tipo de entrenamientos individuales? ¿Cuándo podría ser recomendable? ¿No? Cuando tenemos jugadores ya Mira, me refiero a lo mejor al fútbol base, ¿no? Niños no tienen, que tienen problemas de coordinación, que niños bueno, que todavía no están desarrollados físicamente. ¿Es bueno eso? ¿Es bueno trabajar individualmente a un jugador que necesita alguna característica? ¿Hay que separarlo del grupo de algún modo para es, potenciarle? bueno, esto es como, por ejemplo, cuando tienes un grupo de niños en la escuela. Posiblemente hay algunos que necesiten mayor tratamiento o mayor trabajo o mayor implicación con ciertos alumnos porque no son capaces de asimilar los conceptos como el resto. Yo creo que en el fútbol pasa un poco igual, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje podemos dar pautas comunes y por supuesto, que es lo más importante, en desarrollar al equipo, pero claro que existen diferencias individuales que yo creo que deberíamos de atender. Esto exige mucho más trabajo, exige un trabajo de análisis, un trabajo de preparación, un trabajo de llevarlo a cabo, un trabajo de retroalimentación para ver qué es lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, en el fútbol profesional, nosotros nos encontramos a jugadores con diferente historial de lesiones, con diferentes factores de riesgo, con diferentes coordinaciones funcionales, con diferentes tipos de calidad de movimiento, con diferentes minutos, con diferentes exigencias por demarcación, con diferentes características. Entonces, yo creo que Multitud de variables. se debe de atender. Ahora, sin que esto perjudique a lo que es el equipo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo que os he dicho un poco al principio, diferenciamos entre el entrenamiento del equipo y luego el entrenamiento del jugador. Y al jugador, pues intentamos darle aquellos microestímulos o aquellos estímulos que le permitan crear adaptaciones en alguna orientación. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuándo encajamos este tipo de cargas individuales? Más o menos cuando el calendario nos permita. ¿Sí? Porque al final a nosotros Claro. la planificación del entrenamiento nos la marca la competición. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de cuándo podemos, lo primero, si se puede o no se puede hacer este tipo de entrenamientos y luego cuándo se puede. Y a partir de ahí, cuándo se puede, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues atendiendo a diferentes variables que nosotros intentamos sacar a los jugadores, sabiendo que esto que hacemos debe dejar las menos secuelas posibles para el entrenamiento con el grupo, porque es lo realmente importante, porque es como nos van a examinar el fin de semana, un equipo contra otro. Bueno, y hablando de esto, entonces ya sabiendo todas estas variables, ¿no? Si tenemos el conocimiento, bueno, en fútbol base tenemos un conocimiento básico de los jugadores, no manejamos este tipo de datos, ¿no? Pero conociendo un poco más al equipo, ya se puede organizar, planificar una preparación, o antes ya hay una preparación fija, ¿no? Un microciclo tipo,
¿Cómo sería para ti los conceptos básicos que necesitamos para hacer una buena preparación? Pues mira, nosotros, yo creo que hoy en día casi todo el mundo planifica a corto plazo, ¿no? Los microciclos estos o los morfociclos que llaman algunos, la periodización táctica. Bueno, se planifica un poco de semana en semana porque al final nosotros, en base a lo que sucede en un partido, tenemos que ser capaces de plantearnos objetivos para corregir lo que ha sucedido o para mejorar ciertas cosas. Y además tenemos que tener en cuenta qué es lo que puede suceder en el siguiente Claro. partido. Por lo tanto, a nosotros la competición nos marca el plan de entrenamiento. Entonces, eh, a partir de aquí, yo creo que hoy todo el mundo atiende objetivos a corto plazo, respetando un poco la lógica interna del juego. ¿Qué es lo que pasa? Que, que claro que existen momentos en el fútbol base donde, bueno, en el fútbol base o en el fútbol profesional donde se puede hacer este trabajo individual, siempre y cuando, hombre, si todo el mundo compite de domingo, miércoles, domingo, pues igual los procesos de recuperación o aquellos estrategias de entrenamiento que estimulen la recuperación de los jugadores posiblemente tenga que ser individualizada también. Igual los jugadores no tienen que recuperar todos de la misma manera, no lo sé. Yo creo que se tiene que individualizar al máximo el entrenamiento que no sea contextual, es decir, que no tenga que ver con el juego. Se debería de individualizar, en este caso, en el fútbol base que me estabas hablando. Es que incluso los calentamientos en el fútbol base se podrían hacer atendiendo a ciertos aspectos individuales, o no a lo mejor a ciertos aspectos individuales, porque es difícil, pero a lo mejor a ciertos aspectos grupales, porque nosotros sí que podemos tener un historial de lesiones de los juveniles con los que voy a entrenar y sí que podemos tener eh, información sobre ciertos factores de riesgo, haciéndoles test de calidad del movimiento, haciéndoles test funcionales, o haciéndoles test de fuerza, o haciéndole, claro que podemos tener información, o claro que podemos tener información sobre las sensaciones del propio deportista, sobre si descansa bien, si no descansa bien, si no se recupera bien de las cargas, si no está bien emocionalmente con la familia, si sus padres se acaban de separar, si tiene a su padre todo el día en el fútbol base metiéndole caña desde la grada, pues todo esto se puede Sí. incomodar y a lo mejor el tratamiento tiene que ser muchas veces darle un abrazo al niño o muchas veces tiene que ser sentarte a hablar con él y decirle es que lo mejor de hoy es que no entrenes, a lo mejor necesitas otras cosas, a lo mejor necesitamos hablar o vamos a aprovechar a poner un vídeo o vamos a aprovechar esta sesión si te encuentras saturado porque no eres capaz de asimilar las cargas, vamos a aprovechar este entrenamiento para mejorarte en otros aspectos. Es que yo creo que O sea, una preparación, una planificación, sí, perdona, una planificación no sería correcta hacerla a largo plazo y el único momento que digamos que podía ser controlado, el tema cargas y todo eso, podía ser en pretemporadas, en yo no quiero decir periodos. que no sería adecuado porque no soy quien tampoco para dar consejos, pero mi opinión es que yo no soy capaz, es que yo no soy capaz de planificar a largo plazo porque yo no creo mucho en los picos de forma. A mí me enseñaron en la carrera y todo esto y los libros y tal sobre planificar en base a unos picos de forma. Yo todavía no los he encontrado. No sé cuándo es el mejor estado de forma de un jugador o cuándo Sí, se... los biorritmos, ¿no? La ley de umbral. Yo no soy capaz de eso y no soy capaz de coordinar los picos de forma en un momento deseado o de todos juntos en el mismo momento me parece un poco difícil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo planifico a corto plazo. Intento asegurarme que ciertos objetivos a corto plazo, durante la semana, se puedan dar, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que posiblemente la pretemporada sea más cerrada. ¿Por qué? Porque no tienes tanta necesidad del resultado, porque posiblemente tengas jugadores durante la pretemporada que no sean el 100% los que se vayan a quedar en la competición, porque posiblemente ya tengas el calendario de competiciones o tú has establecido los partidos de competición como a ti te convienen para que sea un estímulo de carga, o posiblemente, bueno, puedes tener un poco más cerrado un poco lo que viene siendo la estructura general, pero sí que es cierto que al final yo te soy sincero, yo no varío demasiado
entre lo que es una semana de pretemporada de lo que es una semana de competición. No lo varío demasiado, ¿eh? Sí, sí. Sí, hay gente bueno, que dice que las pretemporadas que realmente no existen tampoco, sino que la temporada empieza justo ya cuando empieza la gente a entrenar, ¿no? La pretemporada es un periodo que puede ser igual, ¿no? Que hay que tomarlo de la misma manera. Eh, en este sentido, bueno, has hablado antes del calentamiento y me han hecho una pregunta antes, Filiberto Tapia, que no sé de dónde serás, un saludo para ti. Habla sobre el calentamiento y has dicho tú que no sería interesante hacerlo individualizado también. Él pregunta sobre el calentamiento competitivo en niños. O sea, yo lo puedo añadir un poco más a esta pregunta. A mí también me interesa, yo estoy aprendiendo contigo. Calentamientos en niños pequeños es bueno que sea algo fijo, algo que lo controlen, que lo conozcan, o es bueno cambiar, realizar diferentes tareas, individualizar. ¿Qué piensas tú Sí, sobre este asunto, el tema de calentamiento? antes del calentamiento individualizado te lo decía que podría ser una sugerencia para hacerlo de vez en cuando en el fútbol base si no tenemos tiempo, si tenemos un equipo que entrena 3 días a la semana y que tiene una hora de campo, pues igual los 15 minutos de calentamiento puedo destinarlos a este tipo de objetivos, ¿no? O sea que podría ser un momento en el que pudiera trabajar esto. No quiero decir que el calentamiento se tenga que destinar a esto, pero bueno, yo creo que el calentamiento tiene dos objetivos concretos que son muy específicos, que son preparar al jugador lo mejor posible para la práctica deportiva y luego intentar disminuir ciertos riesgos para prevenir lesiones, ¿no? Ya está, yo creo Uh que son -huh. los dos objetivos fundamentales. O sea, Ahora, harías yo calentamiento lo de variaría. propio, De hecho, lo que se llama. ¿El qué? ¿Perdón? Propiocepción se llama, ¿no? Ejercicios así Bueno, para prevención de lesiones. bueno, yo utilizaría ejercicios o tareas que sí, que pudieran atender a ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, el trabajo neuromuscular, propioceptivo, tal, podría ser uno de los contenidos a tener en cuenta, un trabajo de fuerza, un trabajo coordinativo, un trabajo de Estiramientos estáticos. de movimiento. Yo no soy muy amigo de los estiramientos estáticos, la verdad, no soy muy amigo. No me llevo Sí, bien con. eso también hay mucho debate, estiramientos dinámicos, estáticos, no, que hay que Bueno, al hacerlo de final, frente. yo creo que el objetivo que tú quieres es activar. Entonces, bueno, utilizaría posiblemente más ejercicios de movilidad o de, si lo quieres llamar así, estiramientos más dinámicos. Pero bueno, estáticos yo no soy muy amigo de ellos. Pero bueno, en estos casos, ¿eh? Pero lo que te digo, yo por ejemplo, en el calentamiento de las sesiones de entrenamiento, pues intento que haya la mayor variabilidad posible, intento no repetir o repetir lo menos posible. En el calentamiento de la competición, pues yo soy partidario de tener un calentamiento que asegure ciertas fases para asegurarme estos objetivos que te digo. ¿Se podría cambiar en los niños más pequeños? Pues sí, porque al final el calentamiento no deja de ser una fase de preparación o de activación y demás. Pero, por ejemplo, en el fútbol Sí, no profesional, solo física, o sea, psicológica también, ¿no? Que claro, los niños hacer algo siempre igual, a claro, lo es una mejor, cuestión de pues, hábito, una cuestión de, bueno, de que, y sobre todo, para mí hay una parte fundamental en el calentamiento. Yo por eso intento en el calentamiento de competición, yo no lo varío, hago siempre el mismo. No lo he hecho siempre igual en los diferentes equipos, he cambiado, pero sí que intento asegurarme ciertas fases para asegurarme ciertos contenidos que me permitan garantizar los objetivos o acercarme a los objetivos, pero sí que es cierto que intento mantener los mismos durante toda la temporada. Es decir, uh -huh. hacíamos uno, pues toda la temporada. Aquí en Granada hacíamos uno, pues intento toda la temporada. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que se automatice la dinámica del calentamiento, porque eh, lo que necesito es que los deportistas, los futbolistas estén pensando solamente en lo que les ha dicho el entrenador, o lo que les ha dicho, o lo que hemos trabajado durante la semana, o pensando, Sí. concentrados en lo que se van a enfrentar. Entonces, si yo estoy modificando, si ahora hacemos una tarea nueva, si ahora pasamos a otro sitio, o sea, pues estoy perturbando una situación que debería de ser estable,
darle una estabilidad, ¿no? Entiendo, sí. Sí, sí, sí. Sí, completamente de acuerdo y muy interesante, la verdad. Bueno, estamos terminando, Marcos. Para mí está siendo un placer esta conferencia. La gente, os animo a hacer las últimas preguntas porque ya estamos terminando. Quería preguntarte sobre la preparación física ayudada por la tecnología. ¿Qué utilizas tú supongo, para controlar las cargas? Bueno, pues O, nosotros, es bueno, decir, ¿hay alguna aplicación así que nos puedes recomendar o de móvil que nos pueda ayudar? pues existen muchas aplicaciones relacionadas con el entrenamiento. Por ejemplo, nosotros utilizamos GPS, ¿vale? Para cuantificar las cargas utilizamos GPS o utilizamos igual escalas de percepción subjetiva, que al final es rellenar unos cuestionarios, aunque también existen aplicaciones que te los pueden rellenar directamente por el móvil. Yo no tengo ninguna aplicación con esto porque lo suelo hacer, lo hago preguntando a los deportistas, suelo reunir con ellos, entonces no lo hago con la aplicación, pero sé que existe. O Y sea, utilizas el feedback, ¿no? Que te dan la comunicación de ellos de cómo ha sido la tarea, ¿no? Y así cuantificas, ¿no? yo les hago varias preguntas, intento tener mucha información de los jugadores, intento ser cercano para que sean capaces de contestarme a preguntas que para mí son, yo les hago preguntas sobre pilares básicos del entrenamiento, de su vida, del día a día, de su descanso, de su tal, para que, bueno, para tener información. Y luego a partir de ahí, bueno, también pues la percepción subjetiva del esfuerzo. Pero en cuanto a aplicaciones, bueno, también utilizo tecnología, el Optojam, si hacemos valoraciones de salto a nivel individual, o utilizo el Smart Coach, que es para el trabajo de Ah, sí. fuerza, para controlar la velocidad a la que se ejecuta un movimiento. Utilizamos bueno, las poleas cónicas o el yo-yo, las poleas yo-yo para hacer trabajos de fuerza individualizadas y estas suelen estar conectadas a un monitor para regular las cargas, las velocidades, etcétera. Y luego, por ejemplo, pues para la valoración de la fuerza utilizo una aplicación de móvil que se llama MyJam, que bueno, es de Carlos ¿Cómo, perdón? MyJam. Es una aplicación, bueno, de valoración yo lo utilizo mucho para, bueno, su autor es Carlos Balsalobre, desde aquí le mando un saludo y le doy mucho ánimo y le doy la enhorabuena por las aplicaciones que ha hecho 3 aplicaciones, no es la única que ha hecho, pero bueno, esta aplicación, bueno, es muy sencilla, me permite, eh, me parece, es muy barata, con el móvil me permite sacar el perfil de fuerza-velocidad, que yo es como trabajo la fuerza, en base al perfil de Ujú. fuerza-velocidad del deportista, pues Sí, creo que te han preguntado, Héctor Ortega te ha preguntado por ello, creo. Usas perfiles de FV, que es eso, ¿no? Fuerza, velocidad. yo Para el lo, trabajo en el claro, gimnasio. para el trabajo individualizado utilizo los perfiles de fuerza-velocidad y a partir de ahí puedo orientar el entrenamiento o bien más hacia los déficits de fuerza o bien hacia los déficits de velocidad o bien a ciertos desbalances, pero bueno, utilizo esto y utilizo esta aplicación y es muy sencilla. Al final es grabar y Claro. ella sola te lo da. Luego también tiene Carlos Balsalobre otra aplicación que se llama PowerLift, que puede sustituir posiblemente a un encoder o a un Smart Coach, que al final es lo que yo utilizo lo que yo utilizo para controlar o valorar la velocidad a la que se mueven determinadas cargas, pues con esta aplicación también es posible eh, medir esa velocidad, ¿no? Entonces, bueno, que hoy en día Nada, ahora mismo estamos todos apuntando. Estamos aquí todos, bueno, pues está estamos bien, deseosos de aplicaciones porque es un boom estamos claro, viviendo claro. un boom de aplicaciones Sí, bueno, y es yo, verdad que se está acercando la base a la élite, ¿no? Con la élite que dispone de GPS que un tipo de equipo de base es imposible alcanzar, ¿no? Por ese presupuesto, pero ya están sacando GPS por menos de 100 euros. claro, al final yo creo que hoy en día, bueno, al final es la competencia, ¿no? De las marcas también. Al final el tener información con el menos coste posible, porque al final el fútbol base, pues desgraciadamente no se destina demasiado presupuesto al fútbol base, pero bueno, pues tener, y que no sean aparatos de estos enormes que utilizaba yo, por ejemplo, con los que yo investigaba en la universidad, utilizábamos pues plataformas de salto, o utilizábamos
pues bicicletas para hacer controles de espirometría o cintas y tal, tapices rodantes o tal, pues al final que no utilizar tecnología que sea muy fácil de llevar, muy fácil de gestionar. Los mismos smartwatch que ahora que están saliendo, que te miden pulsaciones, que te miden los pasos, etcétera, eso puede ser una revolución que acerque definitivamente el control, la cuantificación en equipos. Claro, yo creo que al final estamos obligados a convivir con las nuevas tecnologías y no tener miedo a conocerlas. También te digo que es necesario diseñar el método que tú quieres. Es decir, si yo tengo un método en el que necesito información sobre el juego, sobre las variables, sobre los parámetros que exige la competición, pues posiblemente tenga que decir, mira, yo utilizo GPS, por ejemplo, si tengo la posibilidad, ¿no? Porque esto me va a dar lo que yo quiero. ¿Que puede haber otras cosas? Claro, muchísimas cosas. Pero tenemos que ser específicos en lo que vayamos a utilizar, porque si al final tenemos demasiada información, yo creo que tener tanta información no es tan positivo como nos creemos. Hay que tener la información necesaria para nosotros tomar decisiones en una dirección. Entonces, que yo trabajo la fuerza en base a la velocidad del movimiento, pues a mí el Smart Coach o el Power Lift este de Carlos Balsalobre pues posiblemente me sirva. Ahora, tener diferentes 200 aplicaciones que existen o 200 medios para controlar una misma variable, pues no lo veo rentable. Entonces yo creo que Claro, tenemos que tener 3 o 4 cosas que nos ayuden a registrar información que para nosotros sea fundamental para tomar decisiones. Entonces, no claro, volvemos locos, pero sí que es cierto que conocer lo que hay a nuestro alcance. claro. Bueno, pues hemos terminado, ya es la hora, Marcos. Para mí, hacer, te deseo lo mejor en todos los proyectos que te embarques, en tu etapa deportiva que estoy seguro que vas a tener un futuro espléndido con muchos éxitos y, y bueno, que muchas gracias por el tiempo que has estado por aquí. Pues nada, tenéis nada, un minuto si queréis hacer últimas preguntas y si no, bueno, si quieres decir tú algo, Marcos. Bueno, sí, simplemente que desde aquí, bueno, yo tengo 29 años, he tenido la suerte de estar en el fútbol profesional pronto. Es cierto que no he parado de estudiar, de formarme, de Pero eso no tiene investigar. nada que ver, o sea, la edad es que a veces dicen, bueno, es No, que bueno, simplemente que desde joven aquí. y tal, pero Sí, desde aquí, bueno, les transmito pasión, les transmito ilusión, les transmito confianza y que simplemente que sigan, que la gente que les gusta esto, que persistan en los objetivos, que al final yo creo que las cosas se consiguen y que sobre todo ya no por el objetivo que se pongan final, sino que disfruten del proceso, que disfruten de la formación, del aprendizaje, del conocer cosas nuevas, del ponerlas en práctica. Y yo, por ejemplo, doy gracias cada día porque tengo la oportunidad de confundirme muchas veces. Entonces, que no tengan miedo a confundirse, que al final nosotros ni somos, no somos tan importantes, somos uno más, somos una pequeña parte de todo lo que envuelve todo esto y que cuanto más formados estemos y cuanto más ilusión le pongamos y cuantos más recursos tengamos, pues muchísimo mejor, pero que no pasa nada, que aquí nos confundimos todos, que yo me confundo todos los días y que vivamos con bueno, el error, que no pasa nada. Así que desde aquí animo a todo el mundo a que se ponga las pilas y que sea, joder, que al final vamos a ser compañeros. Muchos de los que están escuchando posiblemente seamos compañeros pronto o ya lo seamos y que al final aquí aprendemos todos de todos y que el error es parte fundamental de nuestro proceso. nada, pues yo, a mí me ha dicho un pajarito que tú eres una persona súper sacrificada, que estás ahí en constante estudio, trabajo, que te implicas al máximo y creo que al final, pues recoges lo que siembras, ¿no? Y tú eres el ejemplo perfecto de que las cosas se consiguen y si se esfuerza uno y seguro que hay mucha gente que va a escuchar este vídeo que va a tomar este vídeo como un impulso
poco de ayuda en sus carreras, ¿no? Ha sido un placer, Marcos. Nada más a los demás. Ya sabéis, podéis consultar en su página web que ha abierto hace poco, ¿no, Marcos? Sí, bueno, me recomendaron que un compañero lo ha hecho, además que es fantástico, Fran Moreno se llama, y la verdad es que sí, me propuso, ¿por qué no hacemos una página web? Porque hay mucha gente que pregunta por las redes y tal, y por qué aquí no reunimos pues tu currículum, fotos tuyas y tal, y bueno, y en un futuro, ¿por qué no? A partir de aquí puedes dar formación o puedes dar alguna subir artículos o puedes incluso contactar con gente que quiera preguntarte cosas. Digo, bueno, pues fenomenal. A mí me gusta hablar con la gente, me gusta interaccionar, me gusta compartir, así que pues sin problema. Y sí, me lo hicieron hace poco, la verdad. Estoy muy contento. Pues nada, te deseo lo mejor. Tienes aquí un seguidor más, marcoschena.com. Podéis seguirle también en la cuenta de Twitter. Nada más. Un saludo, un abrazo cordial a todos. Y adiós, Marcos. Adiós, muchísimas gracias, chao. Hasta luego.